Hace un tiempo compré una Nintendo 64 solamente para poder hacerla única. Algunos posts de Reddit y videos de internet me dieron ganas de hacerle a la mítica consola de Nintendo unas modificaciones increíbles. Lo primero que hice fue conectar dos segmentos de una tira LED blanca directamente a los 12 volt que ofrece la placa de la consola, y así poder iluminarla desde el interior cuando la encienda. Luego me ocupé de realizar el reemplazo del Jewel de la 64 por una pantalla que pueda mostrar el logo en movimiento. Gracias a un Wemos de 1 Mini, una pantalla LED y un tutorial muy detallado de Yacara Colombia, conseguí transformar un video de YouTube en un GIF animado que corre perfectamente con los poquitos recursos del controlador. Aprovechando que la consola estaba totalmente desarmada, me animé a hacerle también la modificación para incorporarle Blue Retro, es decir, la posibilidad de utilizar mandos Bluetooth en esta consola de los años 90, algo no solamente impensado, sino directamente inexistente en la época. Les recomiendo realmente que se animen a hacer esta modificación, al menos en su versión externa, ya que es un mod muy sencillo de realizar y solamente necesitan un ESP32. Con mi router láser y unos sobrantes de acrílico hice el reemplazo de la tapa del expansion pack y del logo, pero faltaba algo. Viendo algunos tutoriales en YouTube me animé a realizar mi primera hidrografía, una técnica de impresión que permite aplicar patrones muy detallados a objetos sumergiéndolos en agua. Les recomiendo que, si se animan, hagan algunas pruebas previas como hice yo con esta funda de celular. Primero llenamos con agua un recipiente suficientemente amplio. Luego colocamos cuidadosamente la lámina que hayamos comprado, evitando dejar burbujas de aire bajo la misma, e inmovilizándola con un poco de cinta de papel. El lado brillante de la lámina siempre hacia arriba. Por último rociamos con el activador en aerosol y listo. Es momento de ingresar la pieza con un movimiento tranquilo, firme y constante. Una vez que cubrimos toda la superficie, hacemos un movimiento circular para desprender el sobrante. Dejamos reposar bajo el agua unos instantes y listo, hemos aplicado un skin a nuestro proyecto. Habiendo agarrado confianza, nada me impedía dejar igual de increíble la carcasa de mi Nintendo 64. Primero, 3 capas de primer para plásticos y listo, ¿no? Una práctica sería suficiente. Bueno, no, puede fallar, pero también se pudo corregir rápidamente. Habiendo quitado la lámina mal adherida antes de que se seque, vamos por un segundo intento. Esta vez me aseguré de que el activador, que demora unos segundos, haya dejado lista la lámina para repetir el proceso. Desde los costados de este super recipiente pude darme cuenta que esta vez había salido todo bien. Solamente restaba dejar secar y darle unas 3 manos de laca en aerosol para que la pintura quede siempre protegida. ¿El resultado? Bueno, díganme ustedes en los comentarios a ver qué les parece. A mí me encantó. Las luces iluminando desde el interior el expansion pack y los laterales como si se tratara de las luces de neón bajo los autos tuneados. El logo en movimiento, control Bluetooth en los 4 puertos. Una belleza. Pero a este proyecto le faltaba algo más. Un joystick de Nintendo 64 que también sea Bluetooth. Para ello, seguí los tutoriales de David X Games, que dejo en la descripción, y con algo de ayuda del camarada y de mi amigo virtual Giseus, me animé a hacer el proyecto. Después de renegar bastante con el cablerío y mi poca experiencia en soldaduras, pude recrear un joystick precioso para jugar tirado en el sillón sin preocuparme por los cables. Ya con más confianza hice un segundo control, tomando de base el modelo Atomic Purple, que es para mí el más lindo de todos los joysticks de la 64. Y ahora sí, terminamos. O al menos por ahora. Aunque de momento no tengo intenciones de hacerle más modificaciones a esta consola, siempre puede aparecer una idea que se transforme en un nuevo proyecto. Si llegaste hasta acá y te gustó lo que viste, me ayudarías mucho dejando un like, un comentario y que te suscribas para no perderte los próximos proyectos que se vienen al canal. Hasta la próxima, Novenretreros. ¡Chao!